Muy buenas tardes, ¿cómo están? Feliz Día Internacional de la Salud Mental. Que tengan una excelente tarde. ¿Se escucha bien? Hola Miriam, Silvia Rojas, Fede, un Hola abrazo Pablo, grande. De a sí, se poquito escucha nos re vamos bien. cerrando. Gracias Miriam. Avi, un abrazo grande. María Fernanda. Ahí de a poquito lo voy viendo, muchas caras Hola conocidas. Ahí Pablo, estamos solucionando la ¿cómo cámara. andan todos? Ahí vamos comenzando. Hola Sandrita, desde Uruguay, mirá, cruzando el charco, ahí los charrúas nos encuentran, ahí nos están siguiendo mucho. Bueno, tuvimos la posibilidad de estar en Uruguay el año pasado, ¿no? La verdad tuvimos una maravillosa experiencia ahí trabajando con las Madres del Cerro y otras organizaciones. Voy a acomodar la cámara un poquito. La verdad que la pasamos muy bien, nos han tratado muy bien también. Bueno, y es un ejemplo también, hablando de la salud mental, vamos a hablar un poquito de lo que es esta voluntad anticipada, ¿no? Esta sanción de ley, con esta oportunidad de que la persona pueda tener esa posibilidad de internarse, justamente como lo dice la denominación de esta ley, con la voluntad anticipada, ¿no? Firmando ante escribano y testigo esta voluntad anticipada antes que ocurra justamente esa crisis por la problemática de las adicciones, para poder internar con facilidad, como lamentablemente no sucede en Argentina, no sucede en Colombia, no sucede en Ecuador, en muchos países de Latinoamérica, y lo complicado que es también reconocerlo. Hola Mabel, ¿cómo estás? Un abrazo gigante. Bueno, de a poco se van sumando y de a poco se van a ir sumando a lo largo de la jornada. Hoy iba a estar la jornada pactada para que estuviera quien les habla, como abogado, hablando de lo que tiene que ver los derechos de la salud mental, y el psicólogo Jorge Sorlozano. Jorge tuvo una internación, lamentablemente en el día de ayer, no es nada grave, pero estuvo en una clínica por un absceso en una de sus rodillas. Entonces, lamentablemente no nos va a estar acompañando. Igual va a estar en su lugar Pamela Novoa, de Ecuador, en un ratito a las 8 de la noche, una vez que terminemos esta introducción, también sumándose a este encuentro en el Día Internacional de la Salud Mental. Bueno, ahí seguimos saludando, Romina, Nati, ahí se van sumando de a poquito, Belán Rodríguez. Bueno, vamos a pasar, todo tranquilo, todo en orden, se escucha bien, se puede ver bien, no hay ningún problema de conectividad. Si llegara a haber algún problema de conectividad, esto suele pasar, ¿no? En el tema de las capacitaciones que tenemos, a veces pasa, hay días y días, si llegara a existir, por favor me levantan la mano, esa mano amarilla que tienen, que parece la mano de Bart Simpson, o me hablan a través del chat, así puedo acercarme más o cambiar de red, por si se dificulta la conectividad con el tema de internet, que a veces puede suceder. Así que me lo comenta por ahí. En el chat pueden ir dejando y aprovechando para dejar algunas preguntas sobre lo que vamos a ir hablando. Vamos a dar la oportunidad después, antes de cerrar, de contestar algunas dudas, algunas consultas. Seguramente nos encontramos con muchos familiares, con muchos operadores, con psicólogos sociales, con muchos agentes de salud y con muchos agentes de cambio que vinieron también a llevarse algunas herramientas e integrar nuevos conocimientos, o conocimientos de capaz que todavía no tenían bien en claro, o que lo tenían pero quieren fortalecerlos y reforzarlos, y nunca es tarde para realizarlo. Así que bueno, vamos a iniciar, si les parece bien. Ya estamos en las 7:04 de la tarde. Hola Nancy, un abrazo gigante, se siguen sumando, yo voy, mientras tanto sigo dando apertura a los que se van sumando. Bueno, mi nombre es Pablo Martín Rossi, seguramente muchos de ustedes me conocen, otros no. Soy abogado especializado en el abordaje de la salud mental y consumos problemáticos. Soy escritor, acá tengo atrás, a ver si lo pueden ver, mi primer libro, Adicciones, un camino con salida, que tuve la posibilidad en el año de 2018 de ser invitado justamente por la problemática de la salud mental al Vaticano, para presentarle al Papa Francisco ese libro, Adicciones, un camino con salida, que muchos tienen, de ustedes lo tienen, y si no lo tienen me mandan un mensaje para poder conseguirlo. También soy escribano, aparte soy operador terapéutico en el abordaje de las adicciones, y más allá de ser escritor en problemáticas psicosociales y adicciones precisamente,
nada más y nada menos que atravesé en carne propia la problemática de las adicciones. En el año 2004 fui internado de forma involuntaria por mi familia con una protección de persona, que ahora vamos a explicar bien, vamos a retraernos un poco antes del 2000, a cómo se protocolariza la ley de salud mental y en el Estado de Derecho, pero sí me gusta presentarme al principio, y esa internación, lo primero que me dio el Estado en el año 2004 para abordar la problemática de las adicciones, fue lamentablemente el neuropsiquiátrico José Tiburcio Borda. Digo lamentablemente porque era un lugar, son un lugar los neuropsiquiátricos, que la OMS dictaminó que en el año 2020 debían cerrarse todos los neuropsiquiátricos y que las personas que estaban dentro deberían pasar a lugares justamente donde sean ubicados por diferentes patologías, y lamentablemente no se acató ni en Argentina ni en muchos países de Latinoamérica, y todavía siguen muchos abiertos. Lamentablemente el neuropsiquiátrico no es un lugar adecuado para abordar de forma específica la problemática de las adicciones. Sí podemos hablar de otras problemáticas, ¿no? Como puede ser la esquizofrenia. Bueno, yo por adicciones estaba en el pabellón 1422, en el neuropsiquiátrico José Tiburcio Borda, y enfrente mío dormía una persona que tenía esquizofrenia, al lado había una persona que estaba por otras patologías, otra por depresión, pero conglomeraban diferentes patologías de la salud mental, pero lamentablemente no había un abordaje específico ni recursos terapéuticos, que también vamos a estar hablando hoy, ¿no?, que van bajo los lineamientos de la OMS y la Organización Mundial de la Salud, ¿no?, que sean específicos para este abordaje tan problemático que lamentablemente nos atraviesa a todos, como son las adicciones. Y ahora vamos a pasar a verlo. Y así fue que lamentablemente, al no tener los recursos económicos, otras de las situaciones que miles y miles de familias están afectadas por no tener los recursos económicos. Estas patologías de la salud mental, parece que solamente tenés que tener dinero para abordar la problemática de forma privada. Es muy complicado, sea la patología que fuere. Hablamos específicamente también de lo que me tocó atravesar en mi caso particular, las adicciones. Qué difícil es encontrar un tratamiento, ¿no?, un lugar de rehabilitación que puedas abordar económicamente de fácil manera, ¿no? Porque estamos hablando de tratamientos muy costosos, números muy elevados, que a veces la familia no cuenta con esa cifra. ¿Y qué hacemos? ¿Lo dejamos en manos del Estado? Entonces, lamentablemente, el Estado tampoco tiene las herramientas suficientes para llevar adelante un tratamiento de rehabilitación en la problemática, y caemos siempre por desconocimiento, como familiares, como algunos profesionales también tienen desconocimientos, ¿no? Algunos operadores lo pueden tener también, en lugares a veces que toman a los chicos de forma ingrata, los hacen trabajar sin ningún tipo de reconocimiento, no tienen lugar específicamente ubicados para esa patología, tienen 10 camas y capaz que son 15 personas. Entonces, también vamos a hablar en el workshop de hoy de la falta de fiscalización, porque siempre decimos, ¿quién tiene la culpa, el chancho o el que le da de comer? Entonces hablamos de la falta de fiscalización y auditorías en los lugares, en los centros de adicciones o en los lugares justamente centros psiquiátricos que abordan diferentes problemáticas psiquiátricas. Entonces, fíjense ustedes, ¿no?, cómo vamos avanzando en este tema. Lo importante para dejar bien en claro el tema del neuropsiquiátrico, justamente, hay algo muy importante, ¿no?, que tiene que ver justamente con la sobremedicación. La sobremedicación que a veces vemos en muchos pacientes que están en los neuropsiquiátricos está prohibida. Es una manipulación justamente que se utiliza de parte de los equipos interdisciplinarios, muchas veces, a veces de los mismos enfermeros, que porque este paciente es ruidoso, que porque este paciente es molesto, porque esta persona realmente no se lo puede tener sin ningún tipo de medicación, o no puede andar libremente porque hay que estar
constantemente arriba, con responsabilidad, viendo lo que pasa. Entonces, para evitar trabajar, que es lo que realmente se debe hacer, se sobremedica lamentablemente a las personas para tenerlas a todas dominadas. Lamentablemente, ¿no? Porque en realidad tendrían que estar susceptibles a los recursos terapéuticos diversos que plantearía, sea un centro psiquiátrico, sea un neuropsiquiátrico, sea un centro de adicciones, el lugar que estemos hablando, ¿no? Que tiene que ver justamente con la salud mental, para que lo tengamos en cuenta. Pero lamentablemente en carne propia también sufrí lo que fue este famoso chaleco químico. Me acuerdo cuando ingresé en el neuropsiquiátrico, y lo pueden googlear todo, José Tiburcio Borda. Me acuerdo que la primera medicación que me dieron en una jeringa así de grande, que ni me habían informado, y ahí está también otro de los problemas, la falta de consentimiento informado que hay en la salud mental. Hoy vas a abordar justamente en un hospital, olvídense, a ver, ¿a dónde vamos hoy si tenemos un problema de salud mental? A un hospital, olvídense, que le pueden llegar a dar un turno para dentro de 10 días, un turno para dentro de una semana. Lamentablemente hay un psicólogo. La vez pasada nos tocó ir a Córdoba, a Villa Carlos Paz, y en Villa Carlos Paz hay un psicólogo para todo un municipio, para abordar a todas las escuelas del municipio. Es muy triste, muy lamentable lo que está sucediendo. Y si tenemos que ir a un psicólogo privado, estamos hablando que tenemos que desembolsar 10.000, 12.000, 15.000 pesos por una consulta. Entonces, fíjense ustedes lo difícil que es ingresar. Y encima, si una persona tiene la voluntad de tratarse, ¿no? O de hacer una evaluación. Fíjense ustedes acá lo que vamos viendo durante este proceso. Es importante tener en cuenta justamente que el consentimiento informado se debe elaborar un acta, un modelo, y justamente plasmar lo que se va a realizar y qué medicación se le va a brindar al paciente en cuestión. Esto para que lo tengamos en cuenta, y debe ser firmado por la familia y por el mismo paciente también. Y la familia tiene esa posibilidad y ese derecho de recurrir al consentimiento informado, que debe estar adjuntado en la historia clínica también, para poder reverlo y para poder hacer una interconsulta con otros profesionales, para ver si también están de acuerdo, que esto lamentablemente no sucede. ¿Por qué digo lamentablemente no sucede? Imagínense ustedes, si no caemos en las mejores manos. Esto puede pasar. Bueno, a mí me ha pasado de un psiquiatra que que le ha dicho a mi madre: señora, usted no tiene otro hijo, déjelo, Pablo está perdido, como seguramente a alguno de ustedes también le ha pasado. Un profesional de la psiquiatría que le dijo a mi madre en el proceso del tratamiento: déjelo, Pablo está perdido, ocúpese de su hija. En el Borda pasó esto. Imagínense ustedes que la palabra de un profesional decreta, chicos. La palabra decreta, para bien o para mal. Uno con la palabra puede herir, puede disminuir, puede deteriorar, como también puede ayudar a la persona en ese proceso, ¿no? Entonces, sabemos también que en los profesionales hace falta la vocación y empatía. Hay muchos que tienen los títulos colgando, hay muchos que tienen un montón de diplomados, especializaciones, pero parece que hay un enfriamiento en la persona que lo lleva justamente a perder esa empatía, a poner en el empate, ¿no? A ponerse en el equilibrio, en el lugar del otro también. Entonces, ¿cómo podemos, como agentes de salud, brindar a la familia una palabra negativa, una palabra que va en contra de rehabilitación, una palabra que puede traer también aparejado otros desenlaces? En mi caso particular, cuando escucho del psiquiatra que decía: Pablo no tiene futuro, Pablo no tiene proceso de rehabilitación, lo primero que se me vino a la cabeza, yo desde mi autoimagen dañada, ¿no? Porque el adicto convive con una autoimagen dañada, lamentablemente, era: no sirvo para nada. Y muchas veces después de ese acto tuve pensamientos de suicidio, porque si un profesional de la salud mental me estaba diciendo que no servía para nada, quizás tenía razón. Bueno, mi madre lamentablemente me dejó de visitar por 3, 4 meses. Y a veces es el único contacto que tenemos los que estamos internados, ¿no? La visita justamente familiar,
La visita vincular, o sea, de una pareja, sea de hijos, que ya de por sí debe ser respetada. Hay muchos lugares, muchos centros que dicen, no, acá no pueden tener visita. Siempre la visita, cuando hay un impedimento, y esto para que lo tengan en cuenta, un impedimento en la visita del paciente, debe ser justamente por el psiquiatra o por el psicólogo, dictaminada la razón. ¿Por qué razón? Justamente dictaminada y firmada también para que ustedes puedan tener ese comprobante. A veces puede pasar en los temas de admisión. Cuando hay admisiones, a veces hay muchos chicos o muchas chicas o muchas personas que ingresan con crisis, y a veces es razonable que por un tiempo determinado el equipo interdisciplinario tome la decisión de que no haya una visita familiar inmediata, ¿no? Pero debe estar plasmado justamente para que lo tengamos en cuenta y firmado también, porque hay muchas familias que me llaman y me dicen, me impiden ir a ver a mi hijo, no tengo contacto, tengo impedimento de contacto con mi hija en las comunidades terapéuticas, y no es así, porque cuando hay un impedimento de contacto y a veces un impedimento de comunicación telefónica, a veces hay que justamente pensar el por qué. Hay comunidades que lamentablemente, como hay comunidades muy buenas, como hay centros muy buenos de salud mental, también hay centros y comunidades de salud mental que no trabajan como deben ser. Entonces hay veces que los chicos ven diferentes situaciones o actos de violencia dentro de la comunidad, y ellos, para impedir que se lo comuniquen a la familia, los amenazan. Miren lo que estoy hablando, ¿eh? Y estoy hablando de una verdad que suele suceder. Los amenazan o le dicen, si vos le hablas a tu madre o contás de esto, te va a pasar tal cosa. Y ahí fíjate vos cómo va en contra de la rehabilitación, porque ahí es en donde tenemos que estar de la mejor forma. Cuando uno ingresa con una salud mental desequilibrada, lo que tiene que obtener dentro de un ámbito comunitario, ¿qué es? Un equilibrio en todas las áreas de la persona, un equilibrio en la calidad de vida, en lo que tiene que ver la estructura alimenticia. Recordemos muchas veces que la persona que tiene un padecimiento en la salud mental no tiene un orden ni del desayuno, a veces no sabe lo que es almorzar, a veces no sabe lo que es una merienda, lamentablemente en muchos casos no comparte una cena. Entonces, esas 4 o 5 comidas que debe tener dentro de esa estructura, la persona que tiene un desequilibrio en la salud mental no las lleva adelante. Entonces, fíjense ustedes todos los nuevos hábitos y nuevas estructuras que hay que empezar a lograr, ¿no? Entonces, si encima contamos con violencia de parte del equipo multidisciplinario, o los coordinadores, porque hay coordinadores, como hay operadores, como hay enfermeros también que forman parte justamente de ese centro, tenemos que estar atentos. Y en muchos casos consultar también a otras personas que están internadas, a otros internos, que tenemos la posibilidad de llegar, a veces en la visita, y cómo lo ves a mi hijo, cómo la ves a mi hija, porque a veces quieren esconder algo. A veces el equipo quiere esconder algo que nosotros, nuestro hijo, nuestra hija, no se atreve a contarnos, pero realmente nosotros vemos que hay algo que no nos cierra, algo que no nos cuadra, y nos damos cuenta, ¿qué pasará? Que no me está hablando como siempre. Entonces está bueno, si tenemos la posibilidad de llegar con una charla, ¿no? A veces que estamos en el horario de visita con otros internos, está bueno para darnos cuenta justamente cómo está atravesando de forma real, ¿no? Nuestro familiar en ese centro de salud mental, para que vayamos viendo todos los derechos y cubriéndonos también, ¿no? Porque una realidad es una ley de salud mental, ¿no? En Argentina, por ejemplo, en la 26.657, que es el artículo 4, habla justamente de las adicciones como parte de la problemática de salud mental que integra esta ley, pero una cosa es la formalidad de la ley y otra cosa es la realidad que sucede en los centros de adicciones. Entonces, yo acá no le vengo a hablar solamente de lo que dice la ley. Acá yo les vengo a hablar de una realidad que lamentablemente se esconde en muchos centros, en muchas comunidades, y no se puede sacar a luz, y encima de todo a veces no se denuncia por miedo, o no denuncian los padres por desconocimiento.
Me ha pasado de hablar con padres que llegan a las comunidades terapéuticas de las adicciones y me dicen, me dijeron que mi hijo se va a curar en un año y medio, en 2 años, el tiempo que sea. Que tu hijo se va a curar. A ver, fíjense ustedes también las falsas promesas y falsas expectativas que uno crea, ¿no? Alrededor justamente de situaciones de admisión que no corresponden a lo que se debe realizar bajo un programa sistemático real, según la OMS, ¿no? Entonces estamos hablando, no trasladar falsas expectativas. A ver, no es diferente poder decirle a la persona y a la familia que está ingresando a ese centro, mira, todo depende de cuál susceptible esté él a los recursos terapéuticos y vaya avanzando en este programa. Claro, porque si encima generamos ansiedad, le generamos ansiedad a una persona que puede venir del consumo o que puede venir de diferentes crisis, que no quiere estar encerrado, que ya estuvo en diferentes dispositivos de intervención como ambulatorio y hospital de día, y le decimos en 2 años vos te vas a ir, lo primero que quiere hacer la persona, sinceramente, es agarrar y trepar por las paredes y escaparse. Entonces, las personas que trabajan en los centros, que trabajan en las organizaciones, tenemos que ser más inteligentes, ¿no? A la hora justamente de poder tener esa primer charla de admisión. No hace falta generar una ansiedad innecesaria, ¿no? A veces. Y en realidad, no todos somos iguales, es más, somos únicos y irrepetibles. Por eso Lisandro, por ejemplo, puede absorber y estar abierto a los recursos terapéuticos y en 6 meses puede haber un gran cambio en ese proceso. Y capaz que para Sandra, en ese proceso, no está susceptible. A mí me pasaba que cuando yo estaba en la comunidad terapéutica, por la internación, que vamos a seguir avanzando, involuntaria, yo no estaba abierto a los recursos que me daban, no quería participar de los grupos, no quería participar de arteterapia, no quería participar de musicoterapia. ¿Por qué? Porque yo no quería estar en ese lugar, porque me habían internado involuntariamente. Entonces, yo, y en mi cabeza, y le digo la verdad, y siempre lo cuento, lo que tenía en la cabeza era me quiero escapar, me quiero ir para volver a consumir, para volver nuevamente a mi vida pasada. Eso tenía en mi cabeza. Entonces yo, aunque esté en el mejor lugar, fue el Borda en este caso particular, pero si hubiera sido el mejor lugar o la mejor comunidad, el mejor centro de Latinoamérica o del mundo, igual depende de la persona, chicos. Depende de la persona. Si la persona no está abierta y no está metida en el proceso de rehabilitación, aunque le brindemos y le generemos los mejores recursos terapéuticos, ¿no? Como los que expliqué y muchos más también psicológicos, no va a haber un avance, porque no es solamente en el caso de las adicciones, ¿no? Lo que tiene que ver una sobriedad, que la persona deja de consumir, porque parece en muchos casos sencillo, entre comillas, el hecho que una persona esté encerrada, ¿no? Internada, ¿no? Y que no consuma. Obviamente, no consume porque no tiene la sustancia, pero ustedes piensan que con la sobriedad solamente la persona puede rehabilitarse. ¿Ustedes piensan eso? Pueden haciendo las preguntas abajo en el chat. No, porque justamente lo primero que debe empezar a cambiar es su carácter, su personalidad, las cualidades espirituales como la humildad. Bueno, el adicto en sí, el adicto en ese desequilibrio de salud mental que tiene, justamente ese padecimiento de salud mental, no tiene humildad, es una persona muy manipuladora, muy mentirosa, que lo único que está buscando desde que se levanta hasta que se acuesta, justamente, es ese objeto, es perderse en ese objeto que lo tiene esclavizado. Entonces, fíjense, va a ser cualquier cosa, y cuando digo cualquier cosa hablo de prostitución, hablo de robo, hablo de hurto. Ah, Pablo, estás diciendo que el adicto es un ladrón. No, el adicto no es un ladrón. Su patología lo lleva a realizar cualquier tipo de acto, y cuando le digo cualquier tipo de acto, hasta el más macabro, hablamos de sustancias como pasta base, como fentanilo en Uruguay, lamentablemente, que ya están llegando,
y que me han contado hace muy poco de varias muertes de abuelos y de abuelas, miren lo que estoy contando, varias muertes de abuelos y de abuelas que justamente las personas en la abstinencia de la pasta base le fueron a sacar plata o a sacar dinero, se interpusieron porque no querían que el nieto agarrara la billetera y lo asesinaron. Era el nieto que lo asesinó, era la persona en sí. Bueno, pero la persona en ese desequilibrio de la salud mental proveniente de consumo de sustancias tóxicas que lo llevan a hacer cualquier cosa. A veces vemos, muy común en los noticieros, los robos de los celulares. Y vos decís, ¿para qué le sirve a una persona robar un celular? En muchos casos, estos robos de celular es por personas que vienen de consumos tóxicos, como la pasta base, que sobrevive una abstinencia terrible y la persona parece que no puede dejar de consumir la sustancia porque le sobreviven los efectos de la abstinencia, que son los temblores, la sudoración, dolor de cabeza, una abstinencia que prefiere cortarse, autoflagelarse. ¿Ustedes vieron personas autoflageladas, cortadas en algún momento? ¿En algún centro? Es tan dolorosa la abstinencia a algunas drogas, a algunas sustancias, que prefieren cortarse porque con eso regulan el dolor de la abstinencia. Imagínense ustedes si es doloroso que tienen que cortarse, autoflagelarse con cuchillos, con tijeras, con gilet, con lo que tengan, justamente para regular ese dolor. Miren lo terrible que debe ser. Entonces, hablamos que estamos todos atravesados en esta sociedad por la salud mental. Todos estamos atravesados. Y lamentablemente, la salud mental es la que tiene el presupuesto más bajo en toda Latinoamérica a nivel gubernamental. Los gobiernos no invierten en salud mental. Y estamos hablando estadísticamente, según la OMS, 1 de 4 personas atraviesan un padecimiento de salud mental a lo largo de su vida. Y yo me atrevo a más. Y discúlpenme si no es que me ponga en contra de la OMS, yo me atrevo a más, yo me atrevo a decir que todas las personas, todos los seres humanos, en alguna etapa de su vida, atraviesan algún padecimiento mental. Y hablar de un padecimiento mental, y ahora más adelante vamos a tener la posibilidad de escucharla a la psicóloga, tiene que ver justamente con situaciones de la cotidianidad, alteraciones, situaciones económicas, socioeconómicas, vulnerabilidad social, abandonos, situaciones que no elaboramos psicológicamente. A ver, a veces uno toma como un padecimiento de la salud mental una enfermedad gravosa, ¿no? O muy importante como patología psiquiátrica, pero no. Estamos hablando de personas a veces que con esta situación que hoy estamos atravesando en la Argentina, y la pobreza que hoy existe y nos atraviesa todo, hay personas que no tienen para comer. Y no le estoy hablando en el Chaco, como siempre estos relatos, ¿no? En el Chaco, en lugares perdidos. Acá, a 5 cuadras de Don Torcuato, hay barrios muy vulnerables, hay madres que te sacan el pan de la boca porque no tienen para comer. Y ustedes piensan que esas situaciones criteriosas no pueden llegar a un desequilibrio en la salud mental de esas personas, de esas familias. Fíjense ustedes la escala de Maslow. La escala de Maslow la pueden buscar después. Lo primero, la base de la escala de Maslow, es tener justamente lo básico y lo necesario, ¿no? Que puede tener una persona, las necesidades básicas. Y a veces hay personas que no pueden cubrir ni las necesidades básicas. ¿Qué podrían seguir proyectando? ¿O qué podrían seguir en su misión, en su vida, queriendo estudiar? Porque si no tenés resuelta qué vas a comer el día de hoy, ¿cómo vas a pensar en qué voy a estudiar, o cómo me voy a educar, o cómo voy a seguir avanzando en esta vida? Y eso está pasando lamentablemente en Latinoamérica. Dije Argentina por la situación que estamos viviendo hoy
terrible a nivel pobreza como nunca lo hemos vivido, ¿no? Pero puedo decir de un montón de países de Latinoamérica, lamentablemente. Entonces, fíjense lo que pasó en Israel, siguen mucho más lejos, con un trauma como ese, y mucho menor a ese trauma, las personas pueden justamente padecer temporalmente de un desequilibrio en la salud mental. Situaciones que nos parecían imposibles atravesar, hoy la estamos viviendo en el mundo, y hoy el mundo, fíjense ustedes, hoy el mundo está en la etapa mayor de desequilibrio de salud mental por la ansiedad que generan los dispositivos electrónicos como el celular, como la tablet, como la computadora. Estamos todo el tiempo conectados en el WhatsApp. Parece, pará, que estoy hablando a la hora de comer, ya no miramos la televisión. Ah, mejoramos, Pablo, no, miramos solamente el celular. A la hora de comer ni nos hablamos. Es increíble. Las reuniones presenciales, post pandemia, igual dejaron de existir. Ahora reina lo virtual. Se perdió el afecto, se perdió el cariño, se perdió el compartir. Y fíjense a nivel global también todas las situaciones que están llevando a las personas a un deterioro y un padecimiento cada día mayor de la salud mental. Hoy la sociedad sufre de ansiedad y la sustancia más consumida a nivel mundial, ¿saben cuáles son? Los ansiolíticos, el clonazepam y sus derivados. Entonces, fíjense ustedes que la mayoría de las personas atraviesan en alguna etapa de su vida algún desequilibrio de la salud mental. Y es justamente donde nos estamos perdiendo, porque es donde no estamos invirtiendo, donde los estados en Latinoamérica no están invirtiendo. En el 2030, según la OMS, la Organización Mundial de la Salud, dictamina justamente que va a ser la primera enfermedad, la primera causa de enfermedades, el desequilibrio de la salud mental. Y todavía no estamos invirtiendo y en vez de estar avanzando, bueno, acá en Argentina hay un presupuesto de un 4%, para que lamentablemente sepan, y en vez de avanzar, parece que cada vez vamos para atrás. Parece que no nos damos cuenta lo que está sobreviniendo como sociedad. Y yo les digo algo, todas las enfermedades, todas las situaciones que atraviesan los países, las sociedades, las comunidades, ¿saben por dónde comienzan todo? A ver, cuando ustedes piensan y van a tomar una decisión para iniciar un proyecto, chicos, chicas, primero de todo, ¿qué hacen antes de iniciar el proyecto? Antes de accionar con el cuerpo, ¿qué hacen? Lo elaboran y lo piensan, lo disciernen. Si está bien, claro, la mente es todo. Fíjense ustedes, yo les puedo contar, cuando no estaba bien o estaba desequilibrado en mi salud mental, yo me metía a las 5 de la mañana a los barrios más peligrosos de la Argentina. Yo, aunque me apuntaran con un arma, no le entregaba la droga igual. He hecho cosas que realmente hoy a veces digo, ¿cómo pude llegar a hacer eso? ¿Cómo pude llegar a lo más bajo que puede llegar el ser humano? ¿No? Pero tenía que ver porque mi salud mental estaba desequilibrada. Entonces, todas las decisiones que tomamos con nuestra salud mental desequilibrada nos llevan a un abismo, nos llevan cada vez más al pozo. Y hay veces, y yo conozco muchos compañeros de la problemática de las adicciones, que es irreversible. El caso de Chano a nivel nacional en Argentina, digo Chano porque es una figura pública, pero este caso se repite en miles y miles y miles y miles y miles de familias del conurbano, de zona norte, de La Pampa, del Chaco, de Entre Ríos, de Santa Fe. Hoy Santa Fe, fíjense lo que es Santa Fe hoy, que se ha convertido en la Chicago Argentina. Hoy Santa Fe es el centro más grande de narcotráfico que puede existir. Se lo compara casi con Cali, por lo que se está viviendo hoy en día, para que tengan una idea, en la época de Pablo Escobar. Entonces, fíjense el padecimiento de salud mental. A veces pregunto, ¿es funcional para los gobiernos que no haya políticas públicas sobre la salud mental para poder ayudar y fortalecer a los ciudadanos? A veces me pregunto, ¿lo hacen a propósito? ¿O no se dan, o solamente quieren que se puedan atender las personas que cuentan con una prepaga o con una cobertura médica de alta
de alto valor. Y las personas que no tienen prepaga, las personas que no tienen la posibilidad de pagar un tratamiento digno para poder rehabilitarse de la problemática de salud mental, ¿qué hacen? ¿Dónde terminan? Terminan como yo, en el neuropsiquiátrico. Yo no tenía obra social, yo no tenía prepaga en esa época. Y así fue donde me envió el Estado. Bueno, si no tenés prepaga, tenés más de 24 años, no estudiás, no vas a la facultad, entonces no tenés la posibilidad de compartir la de tu familia. Directamente me enviaron a un neuropsiquiátrico. ¿Y cuántos casos que yo conozco en Latinoamérica de chicos y chicas, de personas que son enviados a neuropsiquiátricos por una problemática de salud mental, donde en realidad no salen o no se fortalecen en lo que están atravesando, sino que pueden salir peor? Yo dentro del neuropsiquiátrico tenía al lado la persona, como les conté recién, que tenía esquizofrenia, y todos los días me decía que había hablado con el diablo. Había otra persona más que me decía que las voces que escuchaba le habían dicho que mate a alguien. Imagínense ustedes, ¿no? Yo en el mismo pabellón, al lado de esas personas, ¿ustedes piensan que yo voy a mejorar mi salud mental? El miedo que tenía a la noche, no podía dormir, estaba lleno de piojos, estaba lleno de liendres. La mochila que tenía tuve que tirarla en unos meses porque la cantidad de ácaros que tenía por la humedad, a veces nos traían la comida en un vaso, nos daban de comer en un vaso, ¿no? Yo cuando tuve que la reinserción, la reinserción tiempo después, yo tuve que aprender, miren, reaprender a sentarme en una mesa a comer con cuchillo y tenedor. Miren lo que se estoy contando, ¿no? En un lugar de salud pública, justamente en la problemática mental. Estoy hablando que tuve que reaprender hasta comer con un tenedor y cuchillo, algo básico, indispensable para cualquier ser humano. Entonces, si no hay políticas estatales, si lamentablemente el Estado no se hace cargo de lo que se debe hacer cargo, que justamente es nuestra salud mental, ¿no? Es el futuro del país, porque la salud mental es el futuro de un país, es el futuro de sus ciudadanos, es el futuro de sus hijos, es el futuro de sus nietos, porque si no hay salud mental, no hay salud. Dejémonos de mentir, dejémonos de esconder. Si no hay salud mental, no hay salud. Todas las enfermedades, como lo dije recién, comienzan por acá. Todas comienzan en la mente, se van alojando en la mente. Y lamentablemente, en Uruguay, por ejemplo, se abrió una canilla muy grande de lo que es la regulación del cannabis. Hablaba la semana pasada con una organización que está trabajando en Montevideo y me dijeron, Pablo, es terrible lo que tenemos que vivir acá. En las calles de Montevideo hay más gente viviendo en la calle estadísticamente que nunca. Y yo lo vi cuando estuve el año pasado. Desde esa canilla que se abrió de la regulación del cannabis, donde cada uno tiene su cédula, donde pone la huella digital, donde pasan justamente por adictos que pueden justamente consumir tantos gramos, porque no es lo mismo que legalización, la regulación, porque no está legalizado el cannabis, está regulado, es una cantidad mensual que tienen, ¿no? Pero hay muchos que después me contaron, Pablo, pero hay muchos que lo están consiguiendo en el mercado negro. ¿Por qué le digo? ¿Por qué? Porque no se quieren justamente sumar a la documentación, que tienen que inscribirse como adictos, porque tienen miedo de cuando van a pedir trabajo, después les salte el informe en la computadora. Entonces dicen, no, yo prefiero seguir consiguiéndolo en el mercado negro, porque mirá si salta que soy adicto o que estoy dentro de esas personas que pueden consumir cannabis, entonces después no me quieren dar trabajo. Y la cantidad de personas que hay en la calle, la cantidad estadística de alumnos que han abandonado la secundaria, que han dejado la universidad. Pero cuando abrimos una canilla tan grande y en realidad tan poco regulada, ¿no? En realidad tan poco regulada, ¿no? Tenemos que poner dispositivos de intervención para ayudar a los familiares, dispositivos de escucha, ambulatorios y tratamientos gratuitos, y no lo hay, no solamente hablo de Uruguay, puedo hablar de Colombia, puedo hablar de Ecuador.
puedo hablar de países que realmente han sido destrozados, no solamente por el narcotráfico, sino también por organizaciones que parecía que ayudaban a la gente, ayudaban a la rehabilitación de la salud mental, y en realidad estaban perpetrados, estaban en convenio con el narcotráfico, fíjense, y le daba uno el remedio y otro le daba la enfermedad. Miren hasta dónde hemos llegado, ¿no? Hubo un cambio muy grande de paradigma desde el 2010 para adelante. Antes del año 2010, antes de la ley de salud mental, que está integrado por diferentes declaraciones internacionales de salud mental, por lineamientos de la OMS, antes era más sencillo poder internar. Cuando digo sencillo poder internar, es porque los derechos humanos tienen como prioridad absoluta hoy en día, después de la sanción de esta ley en Argentina, prioridad lo que tiene que ver la privación ilegítima de la libertad. Entonces ponen antes que la internación involuntaria, ¿no?, la privación ilegítima de libertad. A ver, no te pueden encerrar, pero te podés morir en la calle. No te pueden encerrar, pero podés tener un padecimiento y una violencia intrafamiliar en tu casa, que es muy difícil que alguien del equipo interdisciplinario te pueda afirmar el riesgo cierto o inminente, como hablan justamente las declaraciones internacionales en salud mental y la ley de salud mental, el riesgo cierto o inminente para sí o para terceros, para lograr internarte. Hay muchos casos de familias que llaman a la ambulancia psiquiátrica en ese momento que están padeciendo dentro de su hogar, con su hijo, con su marido, violencia de género o situaciones gravosas, o una persona que se quiere suicidar, y viene el profesional, acompañado con un oficial de la fuerza, y le dice, no, pero no puedo hacer nada. ¿Pero por qué? Pero porque yo no puedo considerar que es un riesgo cierto o inminente, porque ya no se está atando la soga al cuello, ya no te está ahorcando, ya lo veo mejor. Pero hace 10 minutos me estaba ahorcando, señor. Hace 10 minutos tenía la soga con... No, pero yo tengo que verlo y constatar, ¿no?, fehacientemente que esa persona se estaba por hacer un daño. Entonces vos decís, es increíble. ¿Cómo vos esperás realmente que una persona, desde que la llames 20 minutos después, o media hora, o una hora, o más también en algunos casos, pueda estar de la misma manera para que vos puedas firmar justamente una internación involuntaria? Entonces, es tan grande hoy, lamentablemente, cómo pisan los derechos humanos a nivel internacional en este tema, ¿no?, que es la privación y la legítima libertad, que parece que una internación que a veces se puede llegar a brindar de forma involuntaria, cuando se da, no se trata la patología, no se trata la problemática de fondo, como son las adicciones, por ejemplo. No es que se agarra a la persona, se la lleva a un centro de adicciones, listo, vamos a estar acá. No, se trata la crisis. ¿Qué es la crisis? Es eso que llevó a la persona justamente a estar fuera de su estado de salud mental, obviamente. No estaba en tiempo y espacio. Pero una vez que pasa la crisis, que se aborda la crisis, esa internación en 72 horas se transforma en involuntaria. ¿Qué significa se transforma en involuntaria? Significa que si la persona por motus propio decide irse a su casa o irse del lugar que esté, tranquilamente se puede ir. Pero no era que ese tema sobrevino por una adicción que tenía o por un problema de salud mental, pero no se trata de la salud mental, no, lamentablemente no. Lamentablemente no, sí se hace un oficio judicial para que el juez competente tome razón, pero el juez va a preguntar al equipo multidisciplinario, ¿y cómo está el paciente? Porque la verdad que no me llegó nada en 72 horas. Y lo van a evaluar y le van a decir, mira, vemos que todavía tiene que quedarse más tiempo. Listo, bueno. Si nuevamente el juez consulta con el equipo y el equipo sigue estirando ese tiempo, el juez tiene la competencia de que otro equipo multidisciplinario pueda evaluarlo. Entonces, lo que se está acá realizando es, vamos a darle el raje lo más rápido posible.
¿no? Esté como esté la persona, a nadie le importa si la persona luego sale, tiene un accidente en la calle, un intento de suicidio, ya no está en nuestras manos. Ya nosotros no pudimos hacer nada, ya estaba fuera del lugar, ¿no? Es lamentable. Es muy lamentable. Yo sé que hay muchas familias que lo padecen, hay muchas madres que no saben qué hacer con las internaciones con sus hijos, con sus parejas, con sus esposos, hijos con padres, a veces en ocasiones, ¿no? Pero lamentablemente es terrible. Luego del 2010, como decía recién, pasan estas cosas, que hasta hay casos que voy a traer a colación de hace muy poco, un caso particular de una persona que estuvo desaparecida, un hombre que estuvo desaparecido por 15 días desaparecido por consumo de estupefacientes, estaba en la famosa gira, como se les dice, 15 días desaparecido, no lo habían encontrado, tenía 2 intentos de suicidio previo antes de desaparecer. Cuando la persona aparece porque estaba bajo los efectos del consumo manejando, tuvo un accidente, chocó en el conurbano. Cuando lo fueron a buscar, lo llevaron a la casa, fíjense ustedes, le dieron el alta, creo que en 8 o 10 horas, porque no tenía ningún tipo de lesión corpórea, pero nadie se preguntó su salud mental. Volvió a la casa la persona con intento de suicidio de hacía 15 días, luego él exteriorizó que había tenido otros pensamientos de suicidio en ese proceso de consumo, y le dijeron, anda tranquilo que vas a hacer un ambulatorio. Entonces, hoy Latinoamérica está en camino a que las internaciones desaparezcan, chicos, chicas. Estamos yendo a que las comunidades, a que los centros desaparezcan. Ya no quieren internaciones, no quieren procesos largos, solamente ambulatorios. Pero realmente los que conocemos la problemática, los que trabajamos en la salud mental, consideramos que una persona en la etapa, recordamos las 3 etapas, ¿no? Uso, abuso y adicción, en la etapa de la adicción, puede llevar adelante un proceso ambulatorio y seguir con su cotidianidad. Y la verdad, en mi caso particular y en muchos casos, si realmente no nos hubieran internado o no hubiéramos tenido la voluntad mucho de internarse, no hubieran podido avanzar en su vida. Yo creo que hoy no sé dónde estaría, ¿eh? Yo hoy agradezco a mis viejos, agradezco a mi vieja, por tener en esa posibilidad, como digo siempre, perdón la expresión, los ovarios para internarme, porque yo me escapaba muchas veces de las comunidades terapéuticas y iba a mi casa y golpeaba la puerta y le decía, mamá, abrime, que no quiero estar más internado. Y mi vieja encima, que conmigo desde muy chicos, nuestra primera adicción fue la codependencia, era súper codependiente, todo pasaba por la sobreprotección, ¿no? ¿Cómo estará Pablito? ¿Cómo estará Pablo? ¿Qué haría Pablo? Y yo sabía bien manipular esa codependencia, encima de todo tenía la fuerza para no abrirme la puerta. Yo digo, y siempre me pregunté, dije, mamá, ¿cómo hiciste en ese proceso que yo me escapé tantas veces para no abrirme la puerta? Porque acá pasa otro problema que tiene que ver con esto, de cuántos chicos quieren abandonar, o chicas, o ponen excusas para abandonar un tratamiento. Siempre encontramos una excusa. El adicto o el que tiene un padecimiento en la salud mental siempre busca una excusa para abandonar el tratamiento, ¿no? Porque lo que menos quiere es estar encerrado, obviamente, pero sabe que a veces es prioridad justamente para la salud mental, pero no tiene la voluntad para hacerlo. Entonces, buscar la excusa, me trató mal, mirá mamá cómo estoy durmiendo, querer dar pena de la situación que está viviendo, o echar culpas, es por tu culpa que estoy acá, ¿no? Y nunca nos hacemos cargo, nos cuesta hacernos cargo, ¿no? Pero eso con el tiempo, con el proceso, más adelante lo vamos a ver. Mirá lo que estoy viviendo, Entonces, a veces buscamos la menor excusa justamente para abandonar el tratamiento. Yo siempre digo, reconozco a mi madre justamente que me cerraba la puerta. Y acá hay algo,
esto que estoy contando de que me cerraba la puerta, y lo voy a hablar y lo voy a contar porque quiero ser asertivo en esto, no es que yo le recomiendo a las familias que le cierren la puerta a sus hijos. Y ahora voy a decir el porqué. Yo, como siempre, cuento del lado técnico, teórico, legal, y también cuento del lado testimonial. Yo lo que estoy contando acá del lado testimonial. ¿Por qué? Con el diario del lunes podemos decir que lo que pasó en mi caso particular específico es que tuvo buenos resultados, que mi madre me haya cerrado la puerta, ¿no? que insistió en esa rehabilitación. Si yo le digo, o alguno de ustedes les dice a un familiar directamente, ¿no? Porque eso debe ser abordado desde lo que tiene que ver el abordaje terapéutico y que después el familiar el que decida, ¿no? Si le cierra la puerta o no. Si yo le digo directamente a una persona que le cierre la puerta a un familiar y el día de mañana le cierra la puerta y ese familiar se suicida o ese familiar tiene un problema en la calle, irreversible, después obviamente, pero vos me dijiste que le cierran la puerta, va de vuelta, cada caso es único y irrepetible, le estamos hablando con el diario del lunes, pero no cada uno en la situación tiene que actuar de la misma forma. Eso para que se entienda. Mi madre había llegado hasta ponerme candados en la heladera, me había armado una estructura a través de la capacitación que ella estaba haciendo en ese momento, me había armado una estructura que si Pablo, vos llegás después de las 10 de la noche, acá se te cierra la heladera. Me había puesto un candado en la heladera. Yo me acuerdo el día que llegué, y esto lo voy a contar, no lo conté nunca, pero hasta me da vergüenza ajena contarlo, miren lo que les digo. Había llegado, hola Pamela, muy buenas noches, había llegado a las 10 de la noche a mi casa, después de una noche de consumo, eran como las 4 de la mañana. Mi madre cerraba a las 10 de la noche la puerta de la heladera. Eran como las 4 o 5 de la mañana. Llegué, obviamente bajo los efectos del alcohol en ese momento y alguna otra sustancia, y me encontré el primer día con la heladera cerrada, trabada, y tenía un hambre tan grande, que miren ustedes, me acuerdo que en ese momento lo único que tenía para comer, y hasta me da vergüenza contarlo, era la comida del perro, los famosos doggy. Bueno, agarré la bolsa de perro y me puse a comer eso. En un momento me miré interiormente y dije, ¿qué estoy haciendo? Me hizo acordar a la parábola del hijo pródigo. No sabe si muchos de ustedes, ¿no? La persona que deseaba comer la comida de los cerdos, porque, ¿no? Había llevado una vida totalmente alejado del camino de su padre y todo lo que había pasado en ese proceso, ¿no? Y aún así no tocaba fondo, pero por eso quería aclarar acá que justamente eso debe ser justamente llevado en terapia, para que lo tengamos en cuenta, y el familiar o la persona va a tener justamente que tomar la decisión o no de cerrar la puerta o de otras estructuras también que debe respetar la persona si vive en el mismo techo. Porque muchos nos dicen, no, porque viene solamente a dormir los fines de semana o viene solamente a dormir en la semana, pero es tu casa. ¿Cómo me vas a decir que él te lleva las normas a vos, de tu casa, él o ella, ¿no? Entonces, a ver, si la persona con un padecimiento de la salud mental quiere llevar las normas a una persona o a la misma familia, y ahí estamos en un problema muy grave, ¿no? Donde, como hablamos siempre, el problema es familiar, de la disfuncionalidad, que la persona que tiene esa problemática es el emergente, el que desnuda, el portavoz, el que desnuda el problema de la familia, pero justamente debemos poner una estructura también ahí de comportamientos justamente y de respetar horarios y nuestras normas para poder seguir adelante, porque no se hace casi imposible. Vamos a abrir, si les parece, algunas preguntas para ir cerrando esta parte. Ahí la veo, Dai, con la mano levantada. Dai. Hola Pablo,
¿cómo estás? ¿Todo bien? Bien. Hola, grupo. Una consulta. El portavoz no es el que, no es el que lleva la voz en la familia enferma, ¿entiende? Bueno, justamente, en este caso que yo contaba desde mi ejemplo particular, fui el que desnudé el problema que había en mi familia, que nadie se hacía cargo. Porque, a ver, no es fácil hacerse cargo tampoco, porque si, a ver, el problema todos apuntan con el dedo, el problema es de ella, el problema es de él, pero yo no me quiero hacer cargo del problema, o no es así. En muchas familias lamentablemente pasa eso, en muchas familias a veces, sabiendo la adicción de uno de los hijos o uno de los integrantes, todavía tienen alcohol en la heladera, todavía siguen consumiendo sustancias adelante de ellos. No se reconocen como que somos todos los que tenemos el problema. Vamos a llevarlo entre todos para salir y ver la posibilidad de formar una familia más funcional, ¿no? Sí, Fede. ay, perdón. Hola, ¿se me escucha? Hola, Fede, querido. ¿Cómo están? Sí, te quería contar algo. Hace ya 1 año, 2 años, acá se está la internación voluntaria o involuntaria. ¿Tá? También no es viable, como tú Estamos decías. hablando de Uruguay, para que quede claro. ¿Cómo? En Uruguay hablamos, Sí, sí, en para que Uruguay. quede claro para los demás. Sí, 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 en Uruguay. El tema acá es que, como tú decías, que es muy parecido a Argentina, los lugares que las personas que padecen de salud mental están internadas también con personas que tienen adicciones. Y a mí me ha tocado estar muchas semanas en esos lugares a raíz de mi trabajo y hasta a uno lo afecta. Imagínate para un adicto, como tú dices. Como que se contagian, ¿no? La Sí, sin patología duda, sin duda. ¿entendés? De una persona Sí. con paranoia o intento de suicidio con una persona que tiene una adicción solamente, que está ahí porque ya no se puede contener, ¿entendés? Muchas veces acá en los 6, 7 sanatorios, hospitales de internación de adicción y salud mental, es un enfermero por 60 pacientes, todos con diversas patologías. ¿Tá? Un enfermero que atiende también al módulo o al pabellón femenino que andan, voy a decirlo, en los patios desnudas o en el patio de los hombres desnudos, y es solamente un enfermero corriendo para arriba y para abajo. Acá la salud mental ahora, el Y eso es Estado lo que, uruguayo. es lo que se esconde, Fede, en la salud mental. Eso es lo que no se muestra, porque lamentablemente no se muestra eso. No, es que yo he tenido que ir como terapeuta, o he tenido que ir como para llevar un paciente, porque trabajo en privación de libertad adolescente, para llevar un adolescente, y te dicen antes que te vayas, lo que has visto acá, no podés hablarlo afuera. Obviamente, si lo estoy diciendo acá porque ya fue denunciado, la justicia ya sabe, el Ministerio de Salud Pública lo sabe, si no, no lo estaría hablando. ¿Me explico? También, como Perfecto. terapeuta, quiero acotar algo, no sé si estás de acuerdo con lo que voy a decir, siempre es bueno aprender al escuchar. Algo muy cortito, Fede, para ir cerrando. Sí, la calle cerca. Decilo, Eh, decilo. el adicto no es solamente aquel que consume. Para nosotros, el adicto es toda la familia. Tú hablabas recién por experiencia propia lo de tu mamá, que te abría la puerta. Directamente ella también es adicta a eso, adicto de que siempre vas a volver, o que vas a llamar, o que hay que llevarte. O sea, la adicción también no solamente tú la padecías, sino que la padece la familia. ¿Tá? Y lamentablemente somos muchos terapeutas, muchos especialistas, muchos psicólogos, muchos. Ay, perdón. Perdón, Fede. Perdón que sin querer te muteé. Te pido disculpas, Fede. A ver si lo puedes sacar. Reactivar Te audio. pido disculpas. Ahí está. No hay leyes que nos den permiso. Por más que yo haga 14 proyectos acá en Uruguay, es muy difícil de que uno de esos proyectos se me apruebe. ¿Tá? Sin Tenés duda. que Es mover. que es con muy,
el tema de la salud mental es muy tabú. Lamentablemente parece que hablar tenía de las razón adicciones, estamos hablando de un sinónimo compañera ahí. de delito. Tenía una razón que es negocio. Lamentablemente la salud es negocio. Exactamente. ¿Entendés? Exactamente. Y es un negocio hoy, justamente que el Estado cierra esa posibilidad justamente de atender a los ciudadanos para que un negocio privado sea el que se encargue, ¿no? Justamente mucho más caro, muy complicado para acceder a la mayoría de la población, pero es un negocio, exactamente, como les digo. Gracias, Fede, te agradezco, perdón que tenemos poco tiempo. ¿Alguna pregunta más? Una pregunta más, voy a leer acá, a ver si en el chat hay algunas preguntas, y ya vamos a pasar directamente con Pamela, con la licenciada. Bueno, gracias por compartir, Lidia, un abrazo gigante. Bueno, hay comunidades que dicen que son como máximo 6 meses, ya salen, bueno, lo que hablábamos hoy. Los tiempos están yendo achicados. En la fundación donde estuvo mi sobrino me enteré que implementaban una metodología de Estados Unidos. ¿Qué sabés de esto? Los que vivieron los soldados de la guerra. Bueno, lamentablemente está buena esta pregunta. A ver, está buena esta pregunta. ¿Por qué está buena? Porque hay muchas comunidades, ¿no?, que se han quedado en forma muy vestusta, ¿no?, muy antigua, y no se han actualizado. Y la mayoría de los centros de rehabilitación, de los primeros centros de rehabilitación creados en Estados Unidos, eran justamente de forma muy militarizada, porque eran centros, los primeros centros de adicción eran para los pacientes que venían de la guerra, con las adicciones a la morfina. Bueno, ¿saben lo que es la morfina? ¿No? Un derivado del opio, justamente lo que te quita el dolor, lo que les quita el dolor por ejemplo, heridas de balas. Bueno, muy fuerte, es una sustancia muy fuerte que uno se hace adicto muy fácilmente. ¿Por qué digo muy fácilmente? Porque cuando tenés un dolor muy grande, vos sos dependiente de esa morfina, como cuando hay problemas en la columna, por ejemplo, hay discos dislocados, hay dolores muy grandes, y la morfina es lo que te va manteniendo. Cuestión que el cuerpo va haciendo una tolerancia. Entonces, cuanto más tiempo vos estás con la morfina, después más cantidad vas a necesitar. Arrancaste con esto y el otro mes con esto. Entonces, justamente, esa dependencia a la morfina es lo que hace justamente que la necesites, porque el cuerpo se acostumbró y encima ya creó una tolerancia a esa sustancia y a esa cantidad. Entonces, va a necesitar cada vez más cantidad para que surja el mismo efecto. Entonces, hay todavía algunas comunidades muy antiguas que lamentablemente siguen con el régimen militar. ¿Qué es el régimen militar? Tratar mal a la gente, que es la verdad, vamos a ser sencillos, no tener buenos tratos con la persona, porque, a ver, uno capaz que dice, pero ¿qué es régimen militar? Que cocinen, que trabajen, eso no es régimen militar. Régimen militar es ser una persona justamente, en vez de ser comprensiva, en la persona cargarla con odio, cargarla con vulnerabilidad, cargarla con burlas. A veces los confrontan, le dicen, vos no servís para nada, sos un estúpido, sos un petit, sos un gordo. Hay bullying, bien, ustedes si van contra cualquier tratamiento, va contra cualquier tratamiento esta metodología, pero sí, lamentablemente existe. Pero ¿sabés por qué existen? ¿Sabés por qué existen? Porque no hay fiscalización. Si hubiera de los órganos de revisión fiscalización, irían a las comunidades, pero no a condenar las comunidades, no a cerrar las comunidades, a ver cómo están trabajando, porque no es lo mismo que yo vaya y la cierre sin preguntar nada a nadie por denuncias, sino que yo vaya y vea cómo trabajan y que yo integre conocimientos actualizados y que le dé un tiempo de ejecución. ¿Qué significa esto? Voy a una comunidad, veo que hay algo que realmente no condice con la salud mental y digo, bueno, tienen 2 meses
para ponerse, para actualizarse a lo que es justamente este nuevo paradigma de salud mental, ¿no? Si no lo cumplen, vamos a tomar medidas. Pero no es para clausurar, para cerrar, para patotear, de parte del Estado hablo, ¿no? De parte del Estado y del Poder Judicial. No es es para ayudarlos a que tomen otra metodología que vaya más de la mano al nuevo paradigma de la salud mental. Solamente eso. Pero bueno, lamentablemente acá no se quiere laburar y tiran todo por la borda y en vez de estar alineado y ayudar, ¿no? Prefieren cerrar. Bueno, la razón de vivir. El año pasado yo estuve con mi mujer, con el equipo de Reeducativa, llevando adelante cuando los chicos los habían abandonado, habían clausurado el lugar y le dijeron a los chicos con patologías psiquiátricas, chicos, váyanse, el que se quede a su casa se puede ir. Acá ya no hay más razón de vivir, le dijeron, así se llamaba la comunidad, ¿no? Entonces los pibes estaban desaparecidos, tuvimos 5 días con algunos padres de diferentes provincias tratando de localizar a esos chicos que encima la crisis que habían pasado con el allanamiento y con todo lo que había pasado con la policía, con los fiscales, que había sido un tremendo, bueno, hoy están las noticias, pueden buscarlo en YouTube, salió en todos los canales de televisión, que a Teto Medina lo consideraban también como parte, miren qué locura, ¿no? Como parte de esta asociación ilícita. Y hoy todavía los operadores, muchos operadores, y el director siguen en prisión domiciliaria, cuando no se le puede probar lo que ellos decían que había situaciones de esclavitud, trata de personas, que era todo mentira, porque es el único lugar donde hay trata de personas y la misma persona están diciendo, no, yo me quiero quedar, si me están salvando la vida, la familia gritando como loca, déjenos a los chicos, se me están muriendo en la calle, una vez que encontramos un lugar para rehabilitarlo, lo quieren sacar. Y esto viene por otro cruce también de otra situación que llevó políticamente, lamentablemente, a esta decisión, ¿no? Pero bueno, lamentablemente, cada 4 años en la Argentina sufrimos de un cambio de Cedronar, y ese cambio de Cedronar, que es justamente el órgano encargado de lo que tiene que ver las políticas públicas de adicciones, hace que nunca se alinee y que siempre cuando terminen los 4 años venga el otro gobierno, otro director o otra directora y que empiece todo de nuevo. Entonces así nunca vamos a seguir, mientras que siga dependiente del gobierno de turno, lamentablemente y presidencia de la nación, nunca vamos a seguir adelante porque nunca unificamos criterios, siempre deterioramos criterios lamentablemente. Pero bueno, vamos a comenzar. Silvia, sé que tenías una pregunta después, si quieren al privado me las pueden hacer, yo contesto todo al celular, me la manda Silvia después, yo estoy para ayudarlos en todo. Vamos a pasar con la parte psicológica de la jornada, ¿no? Antes quiero decirle que desde Reeducativa 21 este mes abrimos diferentes cursadas, como la cursada de operador terapéutico en adicciones, tenemos también el diplomado de trastorno de ansiedad, depresión y prevención del suicidio. Hay un montón de cursos, especializaciones y diplomados nuevos que comienzan en octubre y muchos que comienzan en noviembre. Después, si quieren más información, me mandan al privado que estoy para ayudarlos. ¿Estamos? Bueno. Vamos a pasar, como decíamos recién, a la parte psicológica. Hola Pamela Novoa, ¿estás por ahí? Hola, ¿qué tal, Pablo? Buenas noches. Pame, ¿cómo estás? Con todos. Buenas noches. Bueno, Pamela, la verdad que te agradecemos de corazón desde Ecuador por acompañarnos en este Día Internacional de la Salud Mental. Así que, bueno, todo tuyo, es tu tiempo. Bueno, buenas noches a todos. De verdad que es para mí un placer poder compartir mucho, sobre todo en este día que es muy importante. Creo que desde la pandemia, desde este COVID-19, nos dimos cuenta de que era importante la salud mental, de que no todo se trataba de salud física y que aunque hasta ahora existen en nuestros países latinoamericanos mucho sesgo acerca de ir al psicólogo, de hacer terapia, de ir al psiquiatra, inclusive. Imagínense, si ir al psicólogo es un problema, ahora ir al psiquiatra es un problema mucho más grande, ¿no? Pero qué bueno que estemos aquí.
33 personas. Quiere decir que esas 33 tenemos una red de apoyo de alrededor 5 personas a nuestro alrededor que en algún momento vamos a influenciar. Entonces, estamos hablando de 150 personas que se van a influenciar por sus vidas hoy, así que qué bueno, me alegro. Bueno, estamos hablando y estaba escuchando con atención a Pablo lo que decía y las preguntas que le hacían acerca del tema del internamiento, cómo tiene que ver en la parte legal, cómo tiene que ver la relación con la familia. Y bueno, un poco para ubicarnos, ¿no? En los internamientos depende de nuestros países. En el Ecuador hay una gran población, por no decir casi toda la población, de la que consume drogas, que siempre termina en un internamiento clandestino. Entonces, aquí nuestras leyes no tienen una regulación como tal que permita que se puedan limitar o se puedan identificar todas las clínicas que hay. Entonces, hay una gran internación a nivel clandestina. Adicional de que para poder facilitarle a una persona con un grado de psiquiatra o psicólogo para tener su propio centro de rehabilitación, son una serie de permisos y pruebas y investigaciones que se hacen que al final del camino hacen que las personas deserten en tener algo legal, en algo estable, y terminan simplemente o no haciendo su centro legalmente aprobado por la entidad de salud del país, o terminan haciendo un centro clandestino. En otros países, por ejemplo, como en Colombia, en Perú y Colombia son dos países en los cuales la internación se da mucho por el tema de la religión. Muchas de las clínicas o centros de rehabilitación son lideradas por grupos religiosos. Entonces, estamos hablando de que otro tipo de personas que no están involucradas en la salud mental directamente como una ciencia, se dedican a la rehabilitación. Entonces, vemos muchas teorías. Yo estaba escuchando que en Uruguay, ¿verdad? Ustedes tienen un internamiento en el cual se pueden hasta mezclar con otro tipo de pacientes. Estamos hablando de pacientes que tengan algún tipo de patología o trastorno de la personalidad en un mismo centro psiquiátrico. Entonces, eso también se da aquí, les cuento. También se da en lugares privados. Y les puedo decir que lugares privados, uno, es el único que tenemos en el Ecuador. Es gracioso, pero es el único, en el cual es el Hospital de Neurociencias en nuestro país, que es privado y que se hace internamiento y se mezclan los pacientes. De ahí, la mayoría de los pacientes del Ecuador lo que hacen es ir a clínicas clandestinas o ir a una clínica privada si tienen el recurso y pagar montos bastante altos. Les puedo hablar de que un internamiento en Ecuador a una persona que tiene las posibilidades para pagar va desde los $700, $800 mensuales. Y sabemos que la economía de nuestros países, junto con la economía de las familias, porque me encantó algo que mencionaba una de las personas que opinaba aquí, y es que no solamente el adicto es el problema, sino la familia. O sea, la familia es el ente regulador de todos los seres humanos. Entonces, si yo tengo un problema de adicción, es porque algo pasa en mi familia que me llevó a ese camino. ¿Por qué? Porque mi familia es el lugar encargado de brindarme seguridad, estabilidad, de brindarme una relación afectiva positiva, de brindarme confianza. Entonces, si yo no puedo acudir a mi familia para ejercer esta confianza, algo pasa. El sistema familiar no funcionó. Entonces, lo ideal es que podamos trabajar no solamente desde el adicto, porque realmente el adicto es la punta del iceberg. El problema real de las adicciones va desde la crianza. Nos vamos a dar cuenta que las familias en donde un joven ha sido criado dentro de los límites saludables del apego seguro, que ahora se habla, pero ya es algo que existió hace mucho tiempo y siempre se lo suprimió, desde el apego seguro, desde los límites y las reglas claras,
desde la crianza asertiva, no desde el autoritarismo, desde la libre conciencia o el libre pensamiento familiar. Todo esto que pasa aquí en una familia va a provocar que una persona no decida consumir drogas, porque las drogas son un acto psicológico de riesgo o una acción de riesgo, así como comer demasiado, ¿verdad? Así como tener muchas parejas sexuales, así como tener la pasión por el café. Yo escucho muchas personas en consulta que me dicen, no, es que Pamela, yo no puedo, si yo no tomo café hoy, mi día se desbarata. ¿Por qué? O sea, hay una dependencia en el café ahí. O no, ¿sabes qué? Si yo este viernes no voy al gimnasio, porque yo tengo que ir al gimnasio, mi día no funciona. Entonces, creamos dependencias en pro de sentirnos bien. Y eso también es parte de las conductas adictivas. O sea, los trastornos de la personalidad, dentro de los cuales entran las conductas adictivas o el trastorno adictivo, no es simplemente el consumo de drogas. Eso es un grave error. Yo siempre, las veces que he capacitado en este tema, les he dicho, imagínense que quitemos toda la droga del mundo. ¿Qué va a pasar con esa persona? Va a buscar otra droga. ¿Por qué? Porque lo hemos visto en los pacientes que dejan de consumir y buscan relaciones inestables, buscan incluirse en la religión de una manera fanática, y no es una relación espiritual, porque la espiritualidad es maravillosa, te ayuda a compartir con los demás, a tener una mejor relación con todos, pero el fanatismo lo que te hace es alejarte de las personas. ¿Por qué? Porque si tú no piensas como yo, en tal o cual religión, entonces no me tengo que llevar contigo, ¿verdad? En cambio, la espiritualidad siempre me va a hacer que todo mi círculo funcione positivamente. Y la espiritualidad está muy bien. No tengo relaciones peligrosas. No soy fanático, ¿ok? Pero empiezo a tener trastornos alimenticios. Y una de las cosas que nos vamos a poder dar cuenta es alguien que deja de consumir drogas, empieza a consumir muchísimos alimentos altos en azúcar, porque el azúcar hace el mismo efecto en nuestro cerebro que las drogas. Ha sido comprobado científicamente, ya por varios encefalogramas que se han hecho, que las personas que consumen cocaína, heroína y marihuana tienen los mismos indicadores neuronales activos que una persona que come azúcar. Azúcar tanto de rápida absorción, específicamente como el chocolate, las bebidas gaseosas, o también como azúcares refinadas, como el pan, las pastas. Entonces, vemos que no estoy simplemente dejando de consumir, sino que estoy suplantando una sustancia por otra. Entonces, lo ideal es primero que sepamos identificar cuándo este paciente adicto empezó su proceso, ¿no? Y para eso la familia es muy importante. O sea, no necesitamos ser psicólogos para darnos cuenta cuándo empezó el proceso de alguien. Si yo tengo un familiar que es consumidor de drogas, lo primero que tengo que hacer es darme cuenta en qué momento esta persona empezó no solamente a consumir drogas, sino empezó a tener conductas repetitivas que generen cambios en su estado de ánimo. Entonces, empezó a tener muchos cambios de estado de ánimo porque tenía muchas parejas, o empezó a tener cambios de ánimo porque las cosas en la casa no funcionaban como él quería. Y tantos otros indicadores en los que yo puedo darme cuenta de que esta persona está construyendo todo un escenario para caer en una conducta de riesgo o una conducta adictiva. Y la familia para eso es muy importante y es muy viable y es necesaria. Entonces, junto con esto ya es importante, ahora sí, que observemos, ¿no? ¿Qué es lo que necesita este paciente? No todos los pacientes que consumen drogas necesitan un internamiento, porque hay muchos tratamientos ambulatorios que han sido muy efectivos. Ahora, tengo que evaluar. Si este paciente no va a ser internado, entonces, si voy a hacer un tratamiento ambulatorio, ¿realmente la familia se va a comprometer a que esto funcione? ¿O simplemente voy a esperar que él tenga voluntad? Entonces, primero es importante que sepamos que una persona en adicciones no tiene voluntad. ¿Por qué? Porque la voluntad o la fuerza de voluntad de la que todo el mundo habla es
una habilidad de la conciencia, y la conciencia es lo último que termina de despertar luego de la intoxicación. Entonces, en la intoxicación por sustancias, no podemos nosotros hablar con una persona en adicciones y decir, es que tienes que darte cuenta, es por tus hijos, es por tus estudios, es por tu vida, es por tu esposa. No se va a dar cuenta. Y no porque realmente no quiera, sino porque está incapacitado. Y para esto es importante el equipo multidisciplinario. Entonces, el equipo multidisciplinario, que no solamente tiene que ser el psicólogo, tiene que haber un acompañante terapéutico, que incluso escuchaba a Pablo que están haciendo ahora una certificación, me parece excelente, porque no es simplemente decir, no, es que como yo consumí drogas 10 años, entonces yo sé que es salir adelante. No, no es así. Tengo que conocer cómo funciona el cerebro humano, porque si no, estamos hablando siempre sobre mi vivencia, y la vida es ciencia y experiencia, no solo la vivencia, ¿verdad? Si fuera así, entonces, ¿sabes qué? No vayamos al médico, tomémonos el juguito que nos dijo la abuelita y nos curamos del cáncer, ¿verdad? Y realmente no es así. Entonces, necesitamos prepararnos. Necesito a un psiquiatra o un médico internista de cabecera que pueda identificar si es que este paciente adicto, que lo más probable es que sí, venga acompañado de una patología dual. Los trastornos por consumo de sustancias o los trastornos de conducta siempre vienen acompañados de otro trastorno. ¿Por qué? Porque el consumo de drogas es el resultado último de un cerebro enfermo. Entonces, siempre es casi imposible que no esté esta persona afectada, primero, su cerebro por el consumo de drogas, y segundo, no venga ya afectada en sus emociones, en sus conductas, por su vida anterior. Entonces es importante que identifiquemos qué patología dual puede tener esta persona, y para eso necesitamos al psiquiatra. Por eso es que no podemos nosotros tampoco prescribir medicación por medicación. No, es que yo escuché que este consumidor de heroína se tenía que tratar la triada de dolor, ansiedad e insomnio. Ya, entonces vamos a darle estas pastillas que le funcionó al vecino. No, porque al vecino le funcionó porque a lo mejor no tenía una patología dual de esquizofrenia, o una patología dual de obsesión-compulsión, o no tenía una patología dual de trastorno límite o bipolaridad. ¿Qué pasa si alguna de estas patologías toma una medicación que no le funciona? Lo que voy a hacer es detonar la siguiente patología, y esta persona, en lugar de mejorar, va a estar peor. Entonces, por eso es importante que tengamos este equipo multidisciplinario. Es importante que tengamos un nutricionista. Yo siempre menciono esto cuando he dado algunas capacitaciones, y siempre me dicen, ¿por qué quieres un nutricionista? Bueno, porque las personas vienen con un problema de desnutrición bastante alto, que no lo vamos a detectar sino por exámenes médicos, por todo un seguimiento, y que lo vamos a poder observar. Necesitamos también una persona que se encargue de la terapia respiratoria o del aparato respiratorio, porque si es un consumidor de cocaína, la cocaína tiene la sustancia de la cocaína tiene un nivel de acidez que va descomponiendo las fosas nasales. La heroína produce exactamente lo mismo. Va descomponiendo la heroína. Bueno, en Ecuador tenemos una droga que es la H, que es la mezcla de heroína con otros excipientes que la consumen por medio de la nariz. También va destruyendo todo el tracto respiratorio. Entonces, no podemos simplemente decirle a una persona, pon de tu parte, haz lo que te dice el médico o lo que te digo yo, y nada más. Tenemos que tener este equipo multidisciplinario. Y luego de eso, pues sí es importante reconocer dónde vamos a empezar el tratamiento. Si voy a hacer tratamiento de internación, que es justamente lo que hemos estado hablando, los internamientos, entonces yo como familiar, preguntarme, ¿realmente quiero que esta persona se recupere? ¿Realmente quiero que esta persona haga una vida estable? ¿Realmente quiero que esta persona esté bien? Ok, ¿cómo me voy a comprometer? Y segundo, ¿realmente esta persona me ha buscado o me ha solicitado que yo lo ayude? Yo sé que existen en muchos lugares internamientos por obligación, porque los llevan, porque los raptan. Eso pasa aquí en Ecuador muchísimo. La mayoría es que van y los capturan en las calles o donde sea. Del 100% de eso, nosotros ya hemos hecho un estudio aquí en el Ecuador,
y solamente el 5% se mantiene limpio, se mantiene sin consumo. El resto vuelve al consumo, porque no hay una decisión, no hay una búsqueda. Hay un momento en el consumo de drogas que hay una chispa de lucidez, y esa chispa de lucidez es la que los hace a ellos buscar ayuda. Pero si no hemos tenido esa experiencia, con todo el cariño del mundo, se los digo, lo mejor es que no insistamos y esperemos a que esta persona tenga este momento, porque vamos entonces a convertirnos en dependientes del dependiente. Entonces vamos a estar buscando constantemente salvar a esta persona como familia. Yo sé que como madre, como familiar, como hermano, es muy doloroso ver un familiar en consumo, tiene que serlo, es muy doloroso, pero no significa que porque sea doloroso para mí, va a ser doloroso para esta persona. Y con esto que les digo, quizás les afecte, ¿verdad? Pero sí, no porque me duela a mí le va a doler a esta persona, le va a afectar. Entonces tengo que ahí ponerme a mí como principal y darme cuenta si realmente esta persona necesita la ayuda en este momento y está dispuesto a recibir la ayuda, o si realmente tengo que esperar a que sea el tiempo. Ahora, si ya he decidido hacer el internamiento, entonces empezar a buscar espacios en donde yo tenga un plan terapéutico previo, es decir, que el lugar donde voy a internar a alguien me brinde un plan médico, un plan terapéutico, donde yo sepa los horarios de visitas, la alimentación que le van a dar, el equipo con el que va a trabajar, todo un grupo de especialistas que estén a la orden de lo que yo pueda necesitar como familiar y que me dé paz. Aquí, por ejemplo, en Ecuador existen muchos centros clandestinos que usted se va a encontrar que el terapeuta es simplemente alguien que alguna vez estuvo en drogas 10 años y ya ahorita ha dejado de consumir 3 y se puso en una clínica. Entonces, esta persona, ¿usted realmente cree que va a ayudar a su paciente? Haga esa pregunta. No, o sea, no. ¿Por qué? Porque esta persona está en un proceso grande de sanidad interna, grande de salubridad, de búsqueda de su propia salud. En 3 años no va a poder restituir estos 10 años que estuvo en consumo, 15 años que estuvo en consumo. Peor esta persona que está con todas estas emociones ambivalentes, va a poder guiar a mi hijo, mi hija, mi hermana, mi sobrino, en un camino de salud mental. ¿Ok? Y siguiente, algo muy importante es que nos permitan conversar con los pacientes o con las familias de los pacientes que están internos. Y ahí sí, eso yo soy muy enfática porque una cosa es hablar con la carátula o la portada de la clínica a donde voy a ir. Y otra cosa es hablar con las personas que están adentro. Como lo mencionaba Pablo, y es cierto, hay muchos lugares, Latinoamérica, muchísimos, aquí en Ecuador no se imaginan cuánto, en donde les pegan, los bañan con abuelada, los electrocutan, los dejan desnudos toda la madrugada, sentados afuera. Entonces, ¿usted piensa que con todas estas acciones esta persona se va a recuperar? No, yo lo que voy a salir es a recuperar todas las drogas que no me consumí y a cogerte más odio porque tú me metiste en este lugar. Y con justa razón, o sea, si esta persona sale y recae y consume, no podemos echarle la culpa porque realmente fue nuestra ignorancia, e ignorancia no es una palabra ofensiva, sino es porque ignoramos. Nuestra ignorancia nos hizo ir a este lugar que no es sano. Entonces, es importante que podamos investigar. Ahora, lastimosamente, las familias no tienen a veces todos los recursos para ir al lugar más óptimo, con mayor salubridad posible. Y ahí sí es importante realmente poner en una balanza, esta vez que te voy a ayudar, voy a agotar todos mis recursos. Si luego de esto no lo aprovechas, entonces ya sé que no puedo hacerlo nunca más. O sea, buscar mediar en mis emociones y en todas las acciones que voy a tener. Porque si no, vamos a seguir este ciclo en donde yo te rescato y tú te pierdes, te rescato y tú te pierdes, y esto es un ciclo sin fin, ¿no? Muchas madres, cuando converso, me dicen, no, es que es mi hijo. Y le digo, sí,
pero usted es su mamá, entonces él no está pensando por su mamá, solo usted está pensando que es su hijo. Y en ese proceso es cuando nos perdemos, cuando yo empiezo a vivir a través de mi hijo, de mi hija, de mi familiar, y me pierdo. Y por eso es importante que podamos nosotros, en estos lugares que vayamos a llevar a nuestro familiar, saber que hay un grupo de apoyo para la familia, que la familia reciba terapia, que la familia tenga acompañamiento, o sea, que la familia tenga un protagonismo, que la familia sepa de que lo que está haciendo en este momento es lo mejor que está haciendo, pero que también sepa que no es su responsabilidad a partir de ahora, de que usted ya le ha dado todas las herramientas a esta persona, que esta persona esté bien. O sea, ya le hemos entregado todas las herramientas. Ya ahora que ya está en su tratamiento, si es decisión de esta persona, mantenerse. Hay internamientos que pueden durar 1 mes, 3 meses, 6 meses, 1 año. No hay una fórmula específica para decir, no, todos tienen que ir 6 meses, o todos 3 meses, o todos 1 año. No hay. No hay. Yo tengo muchísimos casos. Tengo el caso de un paciente, por ejemplo, que estuvo interno 3 años, salió y se fue a consumir. Tengo el caso de un paciente que estuvo interno 7 días. Ahorita tiene 6 años sin consumo de drogas. Empezó a estudiar ahora para ser psicólogo y es operador terapéutico. Tengo los 2 casos, ¿verdad? Del que estuvo 1000 años y del que no estuvo. Y así les puedo contar un montón de historias. Tengo una paciente que hizo todo ambulatorio y se dio cuenta en ese momento en su casa no tenían nada de recursos, entonces ella solo podía ir a la terapia psicológica, ir a recibir su medicación todos los días, recogía botellas todos los días. Es una paciente que amo porque me parece increíble cómo alguien cuando de verdad lo quiere hacer, ¿no? Ella recogía botellas del basurero todos los días por la ciudad para venderlas, conseguir para el bus, ir a la terapia, ir a recibir su medicina todos los días, hacía eso, con su abuelita, imagínense. Y luego siguió haciéndolo hasta como luego de 2 meses. En 2 meses dijo, oh, mejor me voy a comprar harina y voy a hacer tortitas. Y empezó a vender tortitas en el lugar donde iba a hacer las terapias. Le vendía a los chicos para sacar para el pasaje del bus. 1 año después, esta chica se metió a estudiar enfermería. Ya han pasado 5 años de su recuperación. Está estudiando una maestría en enfermería. Entonces estamos hablando de una persona que quiso hacerlo. Tengo otros casos también, en donde chicos han estado en la mejor clínica de aquí, que vale como $1.500 mensuales, que han tenido todo, el psicólogo, el psiquiatra, el vivencial, el ocupacional, el respiratorio, han tenido todo, pues. Todo lo que necesita la familia ha ido, todo el mundo perfecto. Salen 2 meses afuera, otra vez, y otra vez. Entonces, cuando yo le doy las herramientas a esta persona, y creo este vínculo, que es primero, la primera herramienta es la desintoxicación para poder tener algo de lucidez y conversar con ese ser humano. Luego de la desintoxicación, empezar el proceso psicológico con el terapeuta, porque es totalmente distinto. El acompañante terapéutico es el que se encarga de ayudarlo a entrar al mundo real, aprender a convivir en un mundo donde venden drogas, aprender a convivir en una ciudad donde hay drogas y donde no tengo yo que por qué ir a buscarlas, ¿ya? Y si se me acerca, saber qué hacer, ¿verdad? Y ahí existen un montón de pasos, un montón de programas, un montón de actividades que puedes hacer. Si quieren ser parte del grupo de AA y NA, maravilloso. Si no quieren ser de ese grupo y quieren ser parte de simplemente la parte de los psicólogos, maravilloso. Si no quieren ser parte de ninguno de esos y encuentran en la relación espiritual con algún tipo de religión, en donde no se vuelven fanáticos, les funciona perfecto. El punto es que haga en ellos un bienestar, en donde esta persona logre conectar con su salud, o sea, con su salubridad, con saberse limpio, saberse sano, saberse bien, y luego de esto, pues, continuar, ¿okay? Es lo más importante. Y saber que no tenemos nosotros como familiares, como amigos, como conocidos, el peso de que esta persona se recupere. Entonces, todo esto lo podemos nosotros recibir si acudimos a un buen lugar de internamiento, si nos informamos, si buscamos
no solamente en experiencias de otras personas, sino también buscar en experiencias de profesionales. No sé, me imagino que aquí hay personas en muchos países, no les puedo decir específicamente cómo funcionan los sistemas de salud en sus países, pero sí les puedo decir a breves rasgos que todos podemos acceder a medicina general. Y creo que todos podemos acceder a pedirle a este médico general algo de información o que nos derive a algún psiquiatra o algún psicólogo o si conoce algún operador terapéutico que nos pueda guiar, que nos pueda informar en este proceso. Y luego de todo esto, pues ya nosotros empezar nuestro acompañamiento. Yo escuchaba por ahí que ustedes me decían en los comentarios, esto es un negocio, por supuesto, las drogas mueven muchísimo dinero. Entonces las drogas no se van a ir, quien tiene que irse es el paciente. Les cuento una experiencia. Yo trabajé aquí en el Ecuador para la alcaldía de la ciudad donde yo residía, Guayaquil, y hacíamos brigadas médicas en lugares muy, muy, muy críticos de mi ciudad. Yo fui a un sector que de verdad todo el mundo, todas las personas me decían, ¿estás segura que vas a sobrevivir cuando salgas de ahí? Y yo le decía, no, tranquilo, no pasa nada. Pero sí tenía algo de temor, pues, ¿no? Obviamente, porque sabía que ahí estaban las bandas más grandes, los carteles, y bueno. Y les cuento que yo trabajaba en una clínica móvil y salí al balcón. Yo siempre salía al balcón a recibir a la familia y decirles, hola, ¿cómo están? Gracias por venir, este proceso, y bueno, ya los vamos a atender, ¿verdad? Y les empezaba a hablar acerca de las adicciones, no recuerdo tanto. Y ese día llegaron 4 motos, con 2 hombres en cada moto, armados, y se me pararon al lado mío. Y me dijeron, psicóloga, sigue hablando que queremos escucharla. Y yo tenía el corazón que se me salía en ese momento. Y lo único que yo pude decir es, nosotros no estamos en contra de los expendedores, porque expendedores van a haber siempre. Lo que nosotros queremos es que si usted realmente quiere salir del consumo de las drogas, pues empiece su proceso terapéutico. Luego de ese tiempo, mire, les cuento que eso pasó y pasó como casi 8 meses. Vino a consulta a uno de esos chicos y me dijo, ¿usted se acuerda cuando se perdieron unas motos? Doctora, ese fui yo. Y yo le digo, ¿sabes qué? Que ese momento yo dije, bueno, ¿será que es mi momento, Dios mío, de morir? ¿O será que esta es mi experiencia para compartirla? Y bueno, fue una experiencia muy, muy interesante, ¿no? Porque las drogas siempre van a existir, siempre se va a mover. Es más, ahorita ya llegó el fentanilo al Ecuador, pero el problema no son las drogas, el problema es la persona que las busca. Y nosotros como familiar somos los que acompañamos. Entonces, y así tengo un montón de experiencias, un montón. Un día, por ejemplo, también caminando por uno de estos sectores, iba caminando, según yo, porque ya yo mi mamá es médico, entonces mi mamá siempre decía que el mandil es un chaleco antibalas, ¿no? Entonces yo me ponía el mandil y me iba a la tienda a comprar en un supermercado cerca. Y me fui caminando y venían unos chicos así, con toda una cara que yo dije, este es el momento también, o sea, este es mi segundo momento. Y se me acercaron y me vieron, doctora, usted es la del carrito. Ah, sí, sí, soy yo. Ah, ya, dice, no ande por aquí, que es peligroso. Ah, claro, claro, y seguí caminando, ¿no? O sea, qué chistoso fue, porque realmente, y nos topamos con muchísimas personas que eran expendedores, pero como la misión no es que nosotros vayamos a tumbarles el negocio, sino simplemente es a buscar la salud del paciente, eso también, de alguna manera, hasta va a sonar un poco raro, pero hasta nos da protección, porque las personas se dieron cuenta de que nosotros no íbamos a atacar a nadie, sino simplemente al que necesitaba la ayuda, al que quería, a la familia que quería comprometerse, pues hagámoslo. Entonces, ese es mi mensaje básicamente para ustedes. O sea, si ya encuentro la ayuda, si ya sé cómo buscar la ayuda, entonces es el momento en donde debo hacerlo. Y si luego de este proceso, pues ya la familia simplemente se da cuenta de que mi paciente no quiere mejorar, o sea,
de que este no es su momento para la recuperación, y tampoco vamos a satanizar al consumidor. O sea, no es que no se quiere recuperar, no, o sea, es una persona que está enferma. ¿Cuántas veces insistimos con un esquizofrénico para que se tome la medicina? ¿O cuántas veces insisto con el bipolar para que tome la medicina? Pero ¿por qué no con esta persona puedo ser empático, verdad? Muchos me van a decir, sí, pero es que el esquizofrénico no te roba en la calle. Sí, pero te puede matar con un cuchillo en la casa. O sea, también pasan cosas, ¿verdad? Entonces, lo importante es que podamos nosotros, como familiares, como especialistas, brindar toda la información, siempre guiar a que el internamiento sea en el lugar más sano posible, y luego pues esperar el proceso de cada paciente. Entonces, bueno, espero que les haya gustado lo que les compartí hoy. Me encantaría compartirles un montón de cosas más, pero sé que se darán nuevos espacios. Si tienen alguna pregunta, estoy abierta a contestarles. Pamela, muchas gracias de corazón, te agradecemos esta oportunidad que nos brindas, esta exposición maravillosa, ¿no? Hablando justamente del Día Internacional de la Salud Mental, sobre derechos, internación, ¿no? Y las garantías también que tienen las familias y las personas que atraviesan estos padecimientos. Si tienen alguna pregunta, alguna consulta, que sea directa, concisa, para la licenciada Pamela Gómez Novoa. Vamos a dejar un tiempito abierto para la pregunta. A ver, yo mientras tanto voy chequeando el chat. Pame dice: muchas gracias, Pamela, por la exposición que nos compartiste, súper clara, muchas gracias. A ver, voy buscando, tengo tantas cosas acá que se me mezclan todas. Muy bien, muchas gracias, qué experiencia tan intensa, doctora. Bueno, la parte de la historia que vos contaste, ¿no? Que fue la verdad una historia muy, muy fuerte. Bueno, la verdad, felicitaciones, muchas personas que están llevando herramientas claras y concisas de tu exposición. Si no hay alguna pregunta, alguien que quiera hacer una consulta, ya para ir cerrando esta jornada de capacitación, de formación. ¿Alguien en particular? Bueno, hay muchas preguntas que han quedado también dando vuelta más arriba. Les recordamos nuevamente en los grupos de tutoría que tenemos de las capacitaciones, en los grupos que tenemos también de diferente índole, o los que tienen también el contacto de Reeducativa o el personal mío, pueden hacer llegar las dudas, las consultas que tengan de la jornada de hoy, y en general también para orientación, si hay familiares que no saben dónde poder ayudar, cómo poder ayudar, también nos envían un mensaje, que estamos también para darles una mano, no solamente en la formación, sino también en la orientación, que a veces es complicado, porque ante el desconocimiento que hay, es muy difícil justamente llegar a lugares donde se pueda atender, como decía Pamela, de la mejor manera a nuestros familiares, conocidos, amigos, quien sea, ¿no? Entonces es importante justamente invertir y seguir fortaleciéndonos en salud mental. Bueno, chicos, les agradezco de corazón que terminemos bien este Día Internacional de la Salud Mental, y no solamente que sea un día, sino que sean todos los días donde hagamos promoción, prevención, donde desde nuestro lugar, ¿no? Desde nuestro lugar, donde nos toque estar como agente de salud, agente de educación, agente preventor, que pongamos nuestro granito de arena y podamos ayudar a esa persona también que hoy está atravesando un problema, que hoy está atravesando una situación que le parece imposible poder salir, pero que nosotros le digamos: yo te voy a ayudar, te voy a acompañar, te voy a orientar para que puedas encontrar este camino con salida. Chicos, chicas, un abrazo gigante. Fede, Nancy, Pamela, muchísimas gracias de corazón nuevamente por la exposición. María Fernanda, Javier Chaparro, María de Los Ángeles, Miriam, el gordito ahí presente siempre, Silvia Corleto de Uruguay, Silvia, Sandrita también de Uruguay, Mercedes, un abrazo grande, Marisa, María, un abrazo grande a Navegrán, Oval y todos los que se han sumado también, los que están viendo por YouTube también, Yolanda Arenas, que tengan una excelente noche, y nos estamos encontrando el día viernes. El día viernes tenemos otra formación que tiene que ver inteligencia emocional para parejas, así que los que quieran participar están invitados. Un abrazo gigante para todos, que tengan excelente noche. Adiós.